de razón. En el camino, el encontrarme con la montaña, con la belleza que Dios nos ha dado y que viviendo en la ciudad olvidamos con tanta facilidad, vinieron a mí muchos recuerdos y me daba cuenta que he servido a la parroquia de Cofradía desde 1982 en diferentes cosas. Y hoy, 41 años después, sigo sirviéndole a la parroquia de Cofradía. He visto pasar curas de todas las congregaciones, pero con los agustinos ha habido una conexión muy particular, muy especial. De hecho, hoy por la mañana cuando me despertaba, estoy cansado físicamente. Han sido 10 días en los que no he parado. Y no me levanté como muy a gusto, como diciéndole, Señor, vos sabés que estoy cansado y encima me vas a mandar a la montaña. Y venía como con esa carga, ¿verdad? Y miren, con el Evangelio se me quitó. Y entendí por qué estoy aquí. Y le daba gracias en silencio al Señor y le decía, gracias Señor, porque en medio de todo lo complicado que soy, tengo una cualidad, yo soy obediente. Le obedezco a mi mujer, por supuesto. Yo no sé por qué se ríen. Eso significa que no me creen. Es que todos los varones están de acuerdo con lo que yo digo. Muy bien. Allá salió un rebelde, ya, qué raro eso. Qué raro eso. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después, Miguel, en el regreso. Es un evangelio lindo. De hecho, siempre digo esto, Mateo es mi escritor sagrado favorito. Me especialicé estudiando a Isaías, es un libro que conozco muy bien. Lo estuvimos estudiando a lo largo de 3 años, pero mi libro favorito, mi evangelio favorito es Mateo. Y cuando me preguntan ¿y por qué? Bueno, hay muchas razones, y hoy escuchamos una de esas razones. San Pablo nos dice que a todos nos ha sido dado por lo menos un don. Así que cuando uno descubre el don que Dios le da a uno, tiene tremendo clavo frente a Dios. Porque el día que nos pongan en la balanza y nos pesen, así como se pesa el oro, dice la Escritura, nos van a poner aquí el don y al otro lado lo que hicimos con ese don. Y usted podrá decir, no, a mí no me ha sido dado ningún don. Eso no es cierto y eso contradice la verdad de la Escritura. A todos nos ha sido dado por lo menos un don, aunque sea el don de caer mal a los demás. Así que si ese es su caso, ejercítelo. En mi caso, Dios, bien cipote, me reveló mi don. Y lo he ejercido desde que entendí que ese era mi don. Y mi don es el magisterio, mi don es enseñar. Y la iglesia me formó a lo largo, imagínense, tengo 58 años. Y ando en la iglesia desde los 6 años, desde que yo tuve uso de razón. Comencé mi servicio en la iglesia. En Puerto Cortés había un cura muy lindo, que ya está en la gloria del Señor, que se llamaba Padre Antonio Quetlas. Fue vicario de la diócesis, un español lindísimo. Y él creía en los niños y creó una congregación de huirros a los que llamaba Santos Ángeles. Y entonces nos prepararon con catequesis, hicimos la primera comunión y usábamos un chaleco muy lindo. Me crié en extrema pobreza, pero mi abuela, dentro de la extrema pobreza, me mandó a hacer mi chaleco que decía Santos Ángeles. Y desde entonces sirvo. Y entendí que el don que Dios me había dado es el don del magisterio. Y lo ejercí en el mundo secular, dando clases durante casi toda mi vida, en todos los niveles, y en la iglesia desde siempre. Y hoy
en el Evangelio, mientras escuchaba la lectura del Evangelio, me hacía ese examen de conciencia y me preguntaba, Señor, ¿y cuál de esos tres soy yo? Y gracias a Dios no soy el que lo enterró. Y la prueba es que estoy aquí. Desde las 5 de la mañana vengo manejando para estar con ustedes aquí. Y les digo, no venía de buena gana, venía porque el fin de semana estuve 4 días en El Salvador con los agustinos del Salvador, vine y tuve eventos, ayer teníamos un evento con la presidenta, en fin, lleno de 1000 cosas. Y encima hoy un sábado madrugar y regresar. Y mientras escuchaba el Evangelio decía, Señor, ya entiendo por qué estás aquí. Me estás diciendo, mira, te di un don, cuidadito, me lo enterrás. Y en el mes de la Biblia vamos a hablar de eso. Quienes ya me conocen saben que soy escritor. Tengo 12 libros escritos, 10 publicados. Uno de ellos es un libro de matrimonio que se llama Las zorras del matrimonio, que el padre Paco me obligó a cambiarle nombre y ahora se llama Atravesando la tormenta, porque me dijo, con ese nombre no se vende. Y como padre Paco le entiende al trámite, ni modo. Digo, este hombre sabe vender, le cambié el nombre y la próxima edición se va a llamar Atravesando la tormenta. Así que como escritor puedo valorar la Biblia en toda su grandeza. Yo tardo normalmente 1 año en escribir un libro, normalmente. Así que tengo 12 años escribiendo sistemáticamente. Tengo más, pero así sistemáticamente 12 años. Y la Biblia se escribió en un periodo, imagínense qué cosa más interesante, de más o menos 1000 años entre el principio y el final. Entre el principio de la palabra escrita y el cierre del canon, cuando la Iglesia Católica dijo, estos son los libros oficiales. Que me imagino que saben que son 66, ¿verdad? No. Ah, no, perdón, creí que estaba predicando para los hermanos separados. No, también les predico, les cuento, los hermanos separados me invitan. Los hermanos separados me invitan a predicar en algunos de sus templos, algunos pastores importantes del país, porque Dios también me llevó por una especialidad un poco rara, extraña en la iglesia, que es el tema del diezmo. Y me especializo en eso, así que me invitan y explotan ese talento que Dios me dio. Ah, entonces no son 66. No, 66 libros tiene la Reina Valera, que tampoco es de los hermanos separados, perdónenme, es una Biblia católica. No es una Biblia protestante, eso es mentira. ¿Sabían eso, verdad? No, yo no sabía. Es una Biblia católica, la escribieron 2 curas católicos. Así que la Reina Valera tiene 2 versiones famosas, la que se llamó la Biblia del oso, porque tenía un oso comiendo miel, y la Biblia del cántaro, que son 2 versiones de la Reina Valera. Solo que es una Biblia católica mucha, porque le quitaron los 7 libros. Las de ellos tienen 66 y la nuestra tiene 7.3. Muy bien. Eso nos lleva a una data básica bien interesante. En el Antiguo Testamento tenemos entonces 46 libros. Y en el Nuevo Testamento tenemos entonces 27 libros. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura nos damos cuenta que cuando yo escribo un libro, yo soy el único autor. Claro, leo mucho, cito mucho, pero al final yo soy el único autor. En el caso de la Sagrada Escritura, se estima, porque nadie puede decir con propiedad eso, que participaron entre 40 y 50 escritores sagrados. Vean qué cosa más interesante. Vayan poniéndole oído a los datos de la Sagrada Escritura. Se escribió en un periodo de 1000 años. Tiene 73 libros. Se divide en 2 pedazos. El primer pedazo para mostrarnos la ley y el segundo pedazo para mostrarnos la gracia. Cuando queremos encontrar al Dios arrecho, leemos el Antiguo Testamento.
Pero cuando queremos encontrar al Dios que a mí me encanta, que es el que me apapacha, el que me dice, hijito, te amo, encontramos eso en el Nuevo Testamento. El Dios de la gracia. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos una serie de géneros, de divisiones, de estilos de escritura, que es otra cosa sumamente interesante. La Biblia no es un libro histórico, aunque muestra la historia, un pedazo de la historia del pueblo judío contado medio amañada. Porque cuando estudiamos la historia del pueblo judío encontramos un montón de cosas que no son ciertas. Pero para eso necesitamos, lo decía el padre clarito, estudiar. Pedro dice clarito que a la fe hay que ponerle conocimiento. Hubo un tiempo en que padre Paco temía que yo me hiciera pastor protestante y me lo decía. No, es que vos vas a terminar siendo pastor protestante. Y le decía algo que siempre digo cuando hablo de este tema. Miren, yo soy católico por enciclopedia, no por fe. Vean qué grosería lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando busco en las enciclopedias de historia, la iglesia que fundó Jesús y que tiene tradición escrita, histórica, es la iglesia católica. Yo no tengo ninguna duda acerca de eso. Y eso no me lo enseña la iglesia, no me adoctrinan. Mira, esta es la iglesia única que Jesús fundó. No. Me lo dicen los científicos, ¿sabes qué? Hay historiadores que se han encargado de decirme a mí, a Fernando Aparicio, al intelectual, al académico, que la única iglesia que fundó Jesús es esta. Punto. Imagínense que la gran división, la primera gran división que sufre la iglesia, pasa 1000 años después, con el cisma de Oriente. La iglesia de Oriente, los patriarcas griegos, que sin embargo mantienen una tremenda comunión con la iglesia. De hecho, la iglesia reconoce los sacramentos de la iglesia griega. Y la siguiente gran división se dio en 1530 y pico por ahí, de donde nacen todos esos grupitos que terminaron siendo enormes iglesias, la anglicana, la luterana y todas las iglesias grandes que surgieron del cisma de Occidente, que cuando llegaron a Estados Unidos permitieron el nacimiento de un montón de sectas que ya no son iglesias. ¿Se le puede llamar denominación? ¿O no? No, son sectas realmente, y la razón por la que les decimos secta es porque una secta tiene un montón de cosas con las que adoctrinan. Pero me parece, hermano, que el rompimiento es una herejía. Sí, por supuesto, indiscutiblemente, y Dios les va a pedir cuentas a ellos. Claro. Definitivamente. La Biblia como tal, por lo tanto, la Reina Valera, es una Biblia católica. La escribieron 2 curas católicos. La escribió un cura católico en un monasterio y la revisó otro cura católico. Así que hasta la Biblia de ellos es una Biblia católica. Entonces decíamos que encontramos en la Biblia unos estilos que como escritor también me llenan el alma. Yo escribo texto científico, texto académico, yo escribo prosa, es decir, yo cuento historias y escribo poesía. En la Biblia también encontramos ese grupo de maneras de escribir a la que le llamamos géneros literarios. Así que la Biblia se convierte en un libro por excelencia. Me invitaron a una escuela hace 2 semanas a dar una conferencia sobre la lectura eficaz, porque soy escritor obviamente. Y me preguntaba una anciana que está criando 2 nietos porque sus papás se fueron para Estados Unidos: profe, pero yo no tengo libros en mi casa. Y entonces
pedí a la congregación, al grupo de madres y padres que habían ahí, levanten la mano quienes tienen una Biblia en su casa, y el 100% de todos levantaron la mano. ¿Cómo que no tienen libros en su casa? ¿Y la Biblia? Óigame, la Biblia llena todos los gustos literarios. A los que les gustan esas grandes historias de héroes y de cosas espectaculares, tenemos a Moisés. Imagínense esa historia en la que marchando alrededor de una ciudad se caen unos muros. Imaginemos a Elías en carros de fuego. Nos encontramos todos los géneros literarios, pero comencé diciendo, la Biblia no es un libro de historia, por lo tanto, si usted quiere ciencia en la Biblia, y ojo con lo que voy a decir, no es un libro de ciencia, pero la Biblia tiene cosas que yo las resumo en una palabra, cosas brutales a nivel de ciencia. Por ejemplo, en Isaías dice una cosa que hasta hace 10 años la ciencia descubrió. En Isaías dice que el Señor extiende el manto del firmamento. Miren qué cosa. Isaías dice que el Señor extiende el manto del firmamento. Y hace 10 años la NASA publicó un artículo en donde dice que el firmamento se sigue expandiendo, validando la palabra escrita hace 1000 años. Pero no tratemos de leer la Biblia buscando el sentido histórico. No, no pretende eso. La Biblia es más que eso. La Biblia es el libro en el que yo puedo encontrar lo que yo estoy buscando. La Biblia es una fuente de, ojo con la palabrita, de iluminación. Cuando yo leo la Biblia con el espíritu de querer aprender, yo me encuentro cosas espectaculares. Y siempre digo esto también. He leído la Biblia entera 8 veces en mi vida, 2 veces con mis hijos y 1 vez en inglés. Y esto se lo digo ante el altar. Algunas veces agarro la Biblia, otra vez, y paso por un pasaje y puedo jurar que ese pasaje no estaba ahí la vez pasada. ¿Cómo? Sí. Y miren, tengo una memoria buena, les cuento. Porque yo aprendí en esos tiempos en que los profesores cachimbeaban a los alumnos que no se sabían el punto. Y no había ningún problema y había que quedarse callado, porque si yo le contaba a mi abuelita que me habían dado en la escuela, me tocaba la otra. Y si mi tío Pelón, el que trabajaba en el ferrocarril, venía de buenas, le preguntaba a mi abuelita, ajá, ¿y qué noticias me tenés del Peloncito? Y si mi abuela estaba recha conmigo, le ponía la queja y me tocaba la tercera. Así que tuve que aprender a usar la memoria a punta de regla, y bendigo la vida de esos profesores. Me obligaron a aprender poesía. Ahora para mí es fácil escribir poesía, porque aprendí de niño. Terminé de aprender a leer leyendo la Biblia. Imagínense, terminé de aprender a leer leyendo la Biblia. Ahí aprendí yo también. Así que nos encontramos en la Biblia textos especiales a los que llamamos géneros literarios. Cuando me preguntan cuál de todos los libros de la Biblia es el más importante, siempre digo, todos son importantes, pero los 4 evangelios son el centro del mensaje que nos interesa a nosotros. Y no es que los demás no sirvan, no, por supuesto, la palabra, Pablo dice que toda la palabra sirve para educarnos, pero los evangelios son el alma del mensaje de Jesús, definitivamente. Y en el Nuevo Testamento, que tenía 29 libros, ¿para qué dijimos? 27, es que tengo algunas lagunas. 27. Hacemos números. ¿Cuántos 7 evangelios hay? Hombre, estos alumnos ya están bien.
Y le cuento, mañana voy a hacerle examen al público de cofradía, porque esta va a ser quinta vez que me invitan los agustinos. Y les he puesto el reto de preguntarles si han leído la Biblia en el último año en el que vine. Así que mañana les voy a volver a preguntar. Y 5 años han dicho no. No es que les traiga un chambre de la gente de cofradía. Mañana los examino. No creo, papadito, ahí estoy con el jefe, mira. En el Nuevo Testamento nos encontramos otra vez un grupo de géneros literarios espectaculares. Nos encontramos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos cuentan la historia de Jesús más o menos, de la misma manera, pero cada evangelio con el toque del don que Dios le dio a cada escritor. Y por eso me encanta Mateo, porque yo soy como Mateo. ¿Se acuerdan cuál era la profesión de Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Y qué hacía el cobrador de impuestos? Le gustaba el pisto. Bueno, a mí también me gusta el pisto, así que con Mateo llevamos eso en común. Además, Mateo es muy descriptivo en su historia, así soy yo. Pero además Mateo es muy humano en la manera en que nos da el mensaje de Jesús. Y solo en Mateo encontramos el juicio final, así como está pintado el juicio final, que es la manera en la que yo veo el reino. Al final vamos a ser pesados, medidos con la medida del amor al otro. No me van a poner en la pesa los pecados que yo cometí, eso es irrelevante. Me van a poner en la pesa los actos de misericordia que yo tuve con mi hermano. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y estuve enfermo y me fuiste a ver. Vamos a ser pesados con la balanza del amor. No con la balanza del pecado, no, con la balanza del amor. Por eso me encanta Mateo. Y cuando quiero un poco de reflexión así un poco sofisticada y complicada, ¿qué evangelio será el que busco? El de San Juan, el del teólogo. El del tipo que jamás se identifica. Fíjense que nosotros le asignamos ese evangelio a San Juan y el nombre suyo no aparece en sus escritos. Imagínense qué cosa más interesante. Nosotros decimos, y no, nosotros decimos, también hay toda una base histórica que dice que él escribió. ¿Qué otra cosa escribió San Juan? El Apocalipsis. Así que nos encontramos en esos 27 libros, los primeros 4 que son los evangelios. ¿Qué nos narran los evangelios? ¿Cuál es el centro, la enseñanza de los evangelios? La vida de Jesús. El personaje central es la vida de Jesús. Como hombre que se arrecha, que los agarra a golpes en el templo, que les dice hipócritas, que se enoja, que llora cuando se le muere su amigo, que siente tristeza, que siente temor. Señor, por favor, si puedes dejar esta copa que pase, pasala. El humano. Pero también el Hijo de Dios, ese que le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿Sabes qué? Este día eres sano, vete en paz, tus pecados te son perdonados. El amigo, ese amigo que comía en la cena en Betania con sus amigos. El Hijo de Dios que es glorificado visualmente con sus aleros. ¿Se acuerdan que es transformado? Eso lo encontramos en los evangelios. Y después de los evangelios, tenemos un siguiente libro sumamente lindo y sumamente interesante, que originalmente era parte de un escrito.
¿De qué estoy hablando? De Hechos de los Apóstoles, que es otro libro interesante. Me gusta porque Lucas, en primer lugar, no era alero de Jesús, era alero de Pablo. Así que no conoció a Jesús. Sin embargo, los detalles que encontramos en Lucas no los encontramos en otros libros. ¿Por qué? Encontramos detalles que solo ahí están. En primer lugar, Lucas era médico. Por lo tanto, nos dice que el hombre era de la academia. Era graduado universitario en la Universidad Griega. Y su manera de aproximarse a Jesús era: hombre, yo creo en que vos sos el Salvador, pero déjame investigar. Y la tradición nos dice que todos esos detalles de Jesús que encontramos en Lucas, ¿a quién creen que se le preguntaron? A la Virgen, a su madre. Lucas se reunió con María y le dijo: contame cómo era la infancia de este cipote, cómo es que llegó hasta allá. Esos detalles solo los encontramos en Lucas. Y luego Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. ¿Y cuál es el centro de Hechos de los Apóstoles? El centro de Hechos de los Apóstoles: la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia. Y obviamente, para que eso funcione, vemos nuevamente el poder sobrenatural de Dios en la revelación física del Espíritu Santo en aquella primera reunión, en el aposento alto. Ya les había dicho el alero Jesús: ¿saben qué? Yo me voy, pero es buen negocio que yo me vaya, es buen negocio para ustedes, porque les voy a mandar al Consolador. Y desde entonces no estamos solos. Y encontramos en Hechos de los Apóstoles un libro riquísimo, porque nos cuenta la historia de la iglesia desde su nacimiento hasta el fortalecimiento. Y ojo con esto, otra cosa sumamente interesante: Pablo tampoco fue alero de Jesús, no lo conoció. Pero no encontramos en la Biblia ningún otro actor que haya hecho tanto por la iglesia. No lo encontramos. Pablo recorrió 32,000 kilómetros en todas sus peregrinaciones. 32,000 kilómetros. Y cualquiera diría: el padre puede decir: yo he recorrido como 60,000. Claro, en avión. Yo solo este fin de semana me recorrí 1,500 viniendo del Salvador, porque estuve sirviendo a los agustinos del Salvador. Pero en mi carrito. Caminando ya, ¿no? Caminando no, mi hermanito. Y Pablo, cuando leemos toda la narración de su vida en las cartas, nos cuenta que lo hizo a pie, en caballo, en cayucos, en carretas, por los caminos romanos de la época. Sí, pero imagínense, 32,000 kilómetros, por Dios santo. Ese tipo pasó en el camino más de la mitad de su vida para llevar el evangelio y fundar las bases de lo que ahora disfrutamos ahora nosotros, que son las bases de la iglesia. Así que, retomando el tema, en el Nuevo Testamento, en primer lugar, encontramos los evangelios, cuyo centro es la vida y obra de Jesús como hombre y como hijo de Dios. Y luego pasamos a la fundación. Miren cómo el plan de Dios es perfecto hasta en los libros. El siguiente tema, en Hechos de los Apóstoles, es la fundación de la iglesia. Y nuevamente vemos el carisma de aquellas primeras comunidades. Vemos la naturaleza de aquellas primeras comunidades. Gente de carne y hueso como usted y como yo. Con los mismitos defectos. El hombre no ha cambiado. Seguimos siendo iguales. Solo que bien taparrado. Con la misericordia de Dios venimos a misa hoy, ¿verdad?
Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y Pablo recorre 32,000 kilómetros, va fundando las cabezas de playa de la iglesia en todo el universo moderno que conoce y paga el precio. Paga el precio. Es perseguido por el imperio. Y muere santificado por el imperio, santificado por su fe. Y de Pablo recibimos otra vez, como lo recibió Moisés, y lo entregó Moisés a su pueblo, de Pablo recibimos toda la riqueza doctrinal de lo que debería ser la nueva iglesia. Pablo navió varios idiomas también. Por supuesto, cuando hablamos de la figura de Pablo, imagínense todas las cosas. Porque también Pablito tiene una característica que es muy común. La soberbia. No encontramos en toda la Escritura, en toda la Sagrada Escritura, no encontramos un personaje tan soberbio como ese. Y quizá cuando se refería al aguijón, quizás se refería a eso. Porque cuando se trataba de echarse cuma él solo, era bueno para eso. Si hablamos y comienza a sacarnos en cara que él es de la crema innata de la iglesia establecida. Y no era cualquier cosa, ojo con esto. Pablo era un pequeño emprendedor de cierto nivel. No era un acabado. No era de los de a pie de aquel tiempo. No sé si recuerdan en donde le da el encarguito al alero y le dice, ¿sabes qué? Tráeme la capa. Pues obviamente no era un pedazo de algodón. Pablo era fabricante de tiendas para el ejército romano. Y era tendero, ese era su negocio. Y abandona el negocio. Imagínense qué nivel económico tenía el alero Pablo, que tenía su propia copia de la ley. Como en los tiempos de mi abuela, en los que la Biblia estaba en latín. Es más, yo nunca vi de niño nunca vi una Biblia así, pues no había en las casas. Era un objeto de lujo. Bueno, Pablo tenía la propia copia de sus rollos de la ley. Ese era el nivel económico que tenía Pablo. Y aún con todo eso, Pablo llama trapo de inmundicia a todo eso por el Evangelio de Jesús. Así que encontramos los Evangelios, la fundación de la iglesia, y nos encontramos el tesoro doctrinal de Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Vayan haciendo los numeritos para que no les sobre el libro. Vayan haciendo numeritos. Escribió las cartas paulinas. Ya les vamos a hacer los numeritos para que no se confundan. Encontramos entonces un segundo género literario en el Nuevo Testamento, que es el género epistolar, el género de las cartas, con las que Pablo adoctrina ¿a quiénes? A las comunidades. Las cartas son dirigidas a las comunidades, excepto algunas que tienen nombre y apellido. Y se las manda con nombre y apellido, y las cartas están dirigidas con nombre y apellido. Este es para vos, Tito, alero mío. Encontramos el género epistolar, el género de las cartas. Y dentro de esas cartas encontramos las de Pablo, pero también encontramos otras. ¿Se acuerdan cuáles otras? ¿Quiénes más escribieron cartas? San Juan. ¿Cuántas escribió San Juan? Ok, vayan sumando para que no les sobren libros. Solo son 27. Es porque escuché un número ahí un poco extraño de la carta paulina. Así que llevamos 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y 3 cartas de San Juan. Vayan haciendo los numeritos.
numeritos y tomen nota, no se preocupen, yo entiendo eso. ¿Qué otra carta nos encontramos en el Nuevo Testamento? Judas. Muy bien, una carta de San Judas, una rayita más. Pedro. Las dos de Pedro, ¿verdad? Santiago, muy bien, es que la de Tito es de Pedro, son las cartas de Pedro, ese es el lote Paulino. Estamos ahora haciendo la sumita para que no le sobren libros. Entonces ya llevamos los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles van 5. Y las 3 de Juan van 8. San Judas van 9. No, Timoteo es Paulina. No se me pierdan, no se me pierdan. La de Santiago. Muy bien. ¿Cuántas van los numeritos? Ya van haciendo los numeritos para que no salgan más libros. Ahí nos vayamos a meter en líos con el Vaticano, inventándole números al Nuevo Testamento. Llevan la cifra. Ahí faltaría Apocalipsis. ¿Cuántos libros van? Escucha, qué alumnos más desobedientes esto. Les dije, hagan la matemática en los libros, hombre. Sumen. Y por diferencia les van a quedar cuántas cartas son las de Pablo. Ah, son 13 cartas paulinas, no 14. Son 13 cartas paulinas. Seguimos avanzando en el desarrollo del Nuevo Testamento. Nos encontramos con las cartas universales, que son las de Juan, las de Pedro, Santiago, Judas. Y luego nos encontramos con ese librazo sumamente interesante que se llama Apocalipsis, que es un texto que no es nuevo. Ese estilo de escritura ya existe en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en qué libro? Daniel. Lo encontramos un pedazo en Daniel, encontramos otro pedazo en Ezequiel y encontramos un gran pedazo en Isaías. El estilo apocalíptico. Bueno, ahora que voy a tener que bajar un poco la voz porque... Sí, pero ya me arde la garganta. Sí, voy a tener que... Me regañaron por eso en El Salvador, porque mi hermano, es que te trae parlante incorporado, bájale un poquito la rayita y el volumen. Así que nos encontramos un nuevo texto que es el Apocalipsis, que no es nuevo, vuelvo a decir, es un estilo que ya encontramos en el Antiguo Testamento. El Apocalipsis es un libro sumamente interesante desde muchas perspectivas y requiere que de repente un encuentro me inviten para que hablemos solo del Apocalipsis, porque es un libro apasionante, un libro simbólico. Y cuando cerramos el Nuevo Testamento, ¿qué nos debe quedar de aprendizaje en el corazón? El Padre nos dijo clarito para qué sirve la Biblia, para qué sirve la Escritura. Clarito. Si estuvieron atentos, lo dijo en perfecto español, porque ni siquiera es gringo para decir que lo dijo medio raro, ¿no? Es indito igual que nosotros. ¿Para qué dijo que servía la Escritura? Para tener conocimiento. ¿Y el conocimiento a qué le ayuda? A la fe. A la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin conocimiento es fe vacía. Igual que la fe sin obras es fe vacía. Y por eso estos espacios de formación en los que aprendemos cositas. Hoy casi no hemos aprendido nada porque lo que estamos haciendo es como un repaso de esas cosas que ya sabemos de la Sagrada Escritura. Cuando yo cierro el Antiguo Testamento, ¿qué me debe quedar claro del Antiguo Testamento? Cuando yo termino de leer el Antiguo Testamento, me debe quedar clara
la esperanza. Porque el Antiguo Testamento se cierra ofreciéndonos Isaías, un Salvador, un descendiente de Jesús, un descendiente de David. Así que cuando cerramos el Antiguo Testamento nos debe quedar viva la esperanza. A pesar de que Dios es arrecho, es como el papá cuando se arrecha. Nos regaña, pero nos da esperanza. Y cuando encontramos y cerramos el Nuevo Testamento, ¿qué nos debe quedar clarito en el alma? Eso es importante que lo tengamos claro. Cuando terminamos de leer la Biblia, cuando terminamos de leer el Nuevo Testamento, ¿qué nos debe quedar claro en el corazón? Una certeza que nos debe quedar clara. Complicada la pregunta, ¿verdad? Hablar de tanto. Uno de los valores nos debería quedar clara la fe. Sí. Pero nos debería quedar clara en el alma la certeza de la salvación. Si yo cierro el Nuevo Testamento y me quedo pensando ¿y qué va a pasar con mi vida después de la muerte? No vale la pena que leyera la Escritura. Me tiene que quedar la certeza de la salvación. Porque ese es el mensaje al final. La resurrección de Jesús. Si no van en nuestra fe, dice Pablo. Todo el esfuerzo que hemos hecho, dejar de beber guaro, dejar de contar chismes. ¿Y para qué? Sacrificarnos, ¿verdad? Si al final vamos a quedar ahí sembraditos. Vano sería nuestra fe. Ya el hermano está tocando un punto importante en la Sagrada Escritura. Ya llega al Apocalipsis, pero recuerden ustedes que hablando de esperanza y la certeza de la salvación, que la encontramos dentro de la palabra de Dios, y que todo bonito y bonito y bonito, ¿verdad? Empezando con los evangelios, bueno, un poquito apocalíptico, por ejemplo, Juan, capítulo 25, creo. Y la misión, la primera comunidad cristiana hemos hecho, la misión de Pablo, Santiago también dándonos esperanza de la fe con las obras. Pero llegamos al Apocalipsis. Me gustaría personalmente que nos hablara sobre qué pasa con el Apocalipsis, con esos símbolos del dragón, del fuego. ¿Será que, qué significa eso para nosotros los católicos? Porque a veces, como escuchamos, estamos muy bombardeados de la espiritualidad protestante y a veces queremos introducir esos términos dentro de la fe católica que no es de nosotros. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre esa situación, porque a veces creemos que el Apocalipsis es un terror, por ejemplo, un terror para nosotros, y que ya saben que si no se convierte y no va a suceder, que el Señor va a aparecer con ese fuego, con esos dragones y no sé qué cuántas cosas, por aquellos, ¿verdad? Los que somos mal portadistas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Sobre todo en el tema del Apocalipsis. Bueno, me obligan a hablar de un tema del que yo les dije que les iba a dar otra conferencia. Pero vamos a dar un anticipo. Primera cosa, ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. ¿Ustedes saben dónde lo escribe? Cuando está exiliado. ¿Se acuerdan quién era el poder establecido en ese momento? El Imperio Romano. El Apocalipsis utiliza una serie de figuras literarias con las que se refiere al emperador, por ejemplo, porque no puede poner el nombre. El Apocalipsis está pensado como un libro de reflexión sobre el final. Las figuras que utiliza
el escritor sagrado en ese libro no son figuras literales, son símbolos que los lectores, que algunos lectores van a poder entender. El Apocalipsis está escrito en un lenguaje que se le llama en Biblia lenguaje críptico, porque las cosas que dice son entendidas por cierta gente a quienes está enviado el libro. Él no se puede referir directamente al emperador, y entonces visualiza al emperador como lo peor que le puede pasar al pueblo judío, como la bestia, como los 3 6, porque no puede decir el nombre del emperador en el libro. Ya de por sí está exiliado y llega ese escrito a manos del imperio, y en el acto lo mandan a picar. Así que las figuras del Apocalipsis no son literales, y esos mensajes terribles para meternos miedo, eso no es la doctrina, la sana doctrina de la que habla Pablo. Dije al principio de la conferencia que vamos a ser medidos en la balanza del amor. Nos van a poner los dones que nos dieron y nos van a poner qué hicimos con esos dones. En ese libro encontramos las iglesias, por ejemplo. ¿A cuántas iglesias se refiere el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? 7. A las 7 iglesias. ¿Ustedes creen que solo había 7 iglesias? No, había cualquier cantidad. Si Pablo donde llegaba armaba una iglesita, un chejecito ahí, en donde se reunían a escondidas los que habían sido tocados por el poder del Espíritu. Pero él solo habla de 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el 7 es un número especial dentro de la Sagrada Escritura, igual que el 3. Es un número que significa perfección. De hecho, el 7 es el número más nombrado en toda la Sagrada Escritura, porque es una manera de hablar de la perfección. Así que cuando habla de las 7 iglesias, no se está refiriendo exclusivamente a esas 7 iglesias. Y cuando encontramos la lectura de esas 7 iglesias y nos describe a cada una de esas iglesias, ¿estará hablando de las características de esa iglesia? No, está hablando de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de lo que somos. Por lo tanto, el Apocalipsis no puede ser leído como un libro textual. Y el Armagedón no va a ser así como lo leemos en la Sagrada Escritura. Es interesante cómo nos pueden manipular con esas figuras. ¿Y cómo nos pueden meter miedo con esas figuras? No podemos creer en un Dios que nos atemoriza. Ese no fue el espíritu de Jesús. Y es más, cuando Pedro saca la espada y le vuela la oreja a Malco, ¿recuerdan la regañada que le pega a Jesús a Malco? Se la recoge, se la pega y le dice: no es con violencia como vamos a resolver el problema. Así que el mensaje de Apocalipsis debemos de releerlo. Y sí les voy a dar este consejo. Lo he dicho en otros momentos, en otras ocasiones. No escuchemos mensajes que no tengan sana doctrina. Porque eso nos hace pensar absurdos. Queremos una enseñanza. Sana doctrina. Y la iglesia tiene miles de opciones. Si queremos en internet, tenemos miles de lugares en internet en donde encontramos oficialmente la sana doctrina de la Iglesia Católica. Pero con el asunto de los 144,000 de Apocalipsis. Miren, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una figura que me encanta. Tocó un tema que a mí me encanta hablar. Los 144,000 salvos. Usted y yo estamos en el infierno, hermano. Si eso fuera cierto, ahora que tenemos acceso
decía el Padre Luis, que nos prepara dentro de la iglesia y que es mejor ir a fuentes oficiales de la iglesia. oficiales, sí. Y no estar pegado tanto a YouTube, porque eso nos confunde. Se lo digo porque a nosotros siempre se nos dice, mire padre, leí de tal programa de tal, pero ese que usted sabe qué fuente se basa. No, es que fulano de tal y habla pero bellísimo. Pero eso de hablar bellísimo te puede más bien sacar de tu línea como católico de tu fe. Muy importante, miren, en internet hay basura sin límites. Pero Dios en su infinita misericordia también tiene sitios oficiales. ¿Quieren hablar sobre un tema en particular? ¿Quieren aprender sobre un tema en particular? La inmensa mayoría de las órdenes religiosas tienen su sitio web. Y la información que leemos ahí es información que tiene sana doctrina. No me quiero perder el de los 144.000 porque me encanta. Me encanta ese tema. Perdón, quería decir algo. Sí, qué bien. Que Dios nos bendiga a ti. Y a usted principalmente. Porque así quería escuchar algo. Que todavía yo estoy como instigado en que esto avance más profundamente de la cuestión. Miren, en la Biblia todos tenemos Biblia y la leemos. Pero usted sabe que ya digo ahí hay términos o conceptos o textos donde también están en forma literaria, donde que hay que emplearse y echar mano de otras fuentes para poder discernir, no sé si cabe la palabra. Esa es la palabra correcta, para poder discernir el mensaje. Para llegar o aproximarse a la verdad y que sabiendo eso seamos una base tan sólida como lo es Jesucristo. Que nadie nos mueva. Por eso les digo, yo voy a morir. Sí, por supuesto. Por eso digo, yo no voy a decir el partido político aquí, porque se lo decía Miguel, porque está prohibido, no debo decirlo. Yo milito en un partido político. Y yo voy a morir ahí. Así. Y voy a morir católico. Y voy a morir platencista, aunque les duela a los demás. ¿Por qué? Pues soy porteño. Escucharon al padre decir una cosa bien importante. Eviten esos mensajes de YouTube. Ahí hay basura a montones. Por ejemplo, ese tema de los 144.000. Fíjense que es una figura interesante, es un número interesante, porque es una operación matemática. Pero para eso debemos entender cómo funcionan los números en la Biblia. Por ejemplo, como para que le demos un poquito de coco. ¿Cuándo encontramos el número 12? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Por lo tanto, cuando hablamos de 12, ¿qué nos está diciendo el escritor sagrado? Está hablando de una palabra, de los elegidos, del pueblo de Dios, de los santificados. Pero miren la operación matemática que es sumamente interesante. La cantidad de salvos es tan grande que el escritor sagrado no la puede cuantificar. Y entonces utiliza una simbología también muy de la Biblia. Y es 12 al cuadrado. Si buscamos 12 por 12, hagan los numeritos ahí, los que todavía se acuerdan y los que no pueden usar el celular. Yo creo que todos los viejos de mi generación sí todavía podemos multiplicar. 144. Encontramos 144. Muy bien, encontramos la primera parte del libro. Significa la multiplicación de los elegidos. ¿Y qué significa el número 1000 en la Sagrada Escritura? Sí, te callas bien. Conmigo tengo una pica personal, así que no te preocupes, eso es entre él y yo. Ya estoy hueco del padre. Sí, ya sabes.
significa multitud, significa infinidad, como dice Miguel, significa masa, significa incuantificable. Cuando encontramos los milagros de la multiplicación, ¿ustedes creen que realmente llegan 5,000 personas? ¿Ustedes creen que tenían la tecnología que yo tengo, el satélite? Pongo una multitud, mando el satélite a medir y digo, ahí hay 200. ¿Ustedes creen que Jesús andaba un GPS para medir multitudes? Por ejemplo, y esa es otra grosería de la Sagrada Escritura, una grosería machista de no contar a las mujeres y los niños, porque solo contaban a los hombres. También no podemos acusarlos por escribir de esa manera, así como cuando Pablo en su mensaje machista dice que las mujeres no predican y todo lo demás, tampoco podemos acusarlos del resultado de una cultura. Y Pablo se convierte, pero su acervo cultural no lo va a perder. Por ejemplo, Fernando, en Sí. ese momento, en el tiempo de Jesús, hay esclavitud reconocida. Y a Pablo le parece normal. Eso parece normal. Es más, cuando le manda la carta al tipo, mira, y te devuelvo al esclavo, le dice. Imagínense Pablo reconociendo el esclavismo como un modelo correcto. Y si era correcto, desde el punto de vista de la cultura de ese tiempo. Para terminar, el tema de los 144,000 es 12 al cuadrado nos da 144. Y el agregarle los 3 ceritos nos está dando el concepto de multitud. Por lo tanto, 144,000 significa infinitos salvos. Si no, ya estamos lados todos los de esta generación. Imagínense todos los santos que tiene la iglesia. Solo con ellos está lleno el cielo. Ya no hay espacio ni para vos ni para mí, Miguel. Pana es esta cachimbiada desde Choloma para acá. No funciona así. No funciona así. El Apocalipsis está lleno de símbolos. Los 3 seises es otro símbolo, la perfecta imperfección. 3 es perfección, 6 es imperfecto, 3 seises son la perfecta imperfección, el demonio, el mal, el emperador. Apocalipsis no es un libro que se puede leer literalmente. Mi amado decía, acompañen la lectura con otras fuentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para entender el mensaje machista de Pablo, yo necesito revisar la cultura de Pablo. ¿De dónde viene? Porque primero perseguía a los. Imagínense que era un perseguidor de la iglesia, por ejemplo. Es más, se declara de la alta academia teológica, discípulo de Gamaliel. Y cuando buscamos en la historia de Josefo, cuando buscamos la historia sagrada, la historia enciclopédica de esa época, nos encontramos que Gamaliel era uno de los intelectuales académicos de esa época. No podemos leer la Biblia solo con la Biblia. Necesitamos leer la Biblia y apoyarnos. Y por eso la iglesia nos enseña una cosa linda que a mí me encanta repetir cada vez que puedo. Las fuentes de nuestra fe son 3. ¿Se agradan? ¿Se acuerdan? Las fuentes de nuestra fe son 3. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Señores, Dios ha puesto, nos decía el Padre, Dios ha puesto hombres dedicados exclusivamente al estudio de la palabra. Y una vez que alguien se consagra de esa manera, a mí no me cabe la menor duda que Dios le va a dar un don necesario, que se llama la revelación. La capacidad de interpretar el mensaje para traducírmelo, la capacidad de leer el Apocalipsis para decirme, mira, no es un libro que le tenemos que tener miedo, es un libro simbólico. Y acabo de hablar de 3 símbolos. Los 144,000 significa multitud de salvos. Los 3 seises significa la perfecta imperfección. Las 7 iglesias significa todas las iglesias del mundo, ojo, perfectas.
El hecho de que haya buscado 7 no es arbitrario. Otra vez el 7 es un número perfecto y solo habla de 7 iglesias. Y cuando revisamos un poquito la historia, nos damos cuenta que no solo son 7 iglesias. Pero el símbolo del escritor sagrado es el 7, que es perfección. Como el 12 universal. Imagínense el tema del dragón. Fíjense qué cosa más interesante. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, el dragón es una figura como buena o mala. ¿Ah? ¿Buena o mala? Mala. Díganle como un chino y le vuela la cabeza. Porque en la cultura de ellos el dragón es una cosa buena. Es un símbolo de poder bueno. Por lo tanto, el Apocalipsis no puede ser leído de manera literal en primer lugar. El hermano nos dice, acompáñenlo de otras fuentes. Y entonces, por ejemplo, ¿de dónde sacamos los 3 nombres de los reyes magos si no están en la Biblia? ¿De dónde me los invento yo? Y me acuerdo de los nombres traducidos al español. Oscar, José y Miguel, ¿verdad? ¿Así se llaman? O Miguel. Se llaman Melchor, Baltasar y Gaspar. ¿Y de dónde sacamos esa data? De la tradición. La iglesia establece que una de las fuentes de nuestra fe es la tradición. Joaquín y Ana, por ejemplo, y nos encontramos un montón de detalles que no están en la Biblia, pero que son parte de la tradición. Y no es una tradición inventada, mis amados. Es una tradición documentada. La iglesia se ha dado la tarea de documentar a lo largo de toda la historia, porque los curas no tienen nada que hacer más que escribir. Ahí sí, mira Miguel, ahí sí me van a dejar. Ahí sí me van a dejar, por favor. En los monasterios, y por eso la traducción de la Reina Valera, eso solo es posible cuando un cura está dedicado solo a eso. Esa traducción, Reina Valera, tardó 10 años en producirse. 10 años. Dedicados solo a eso. En los monasterios se rescató la cultura durante toda esa época oscura. Ahí se duplicaron los libros, ahí se reescribieron los libros, ahí se escondieron los libros cuando fue necesario. La iglesia ha sido por increíble que les digan y les cuenten otra historia negra, la iglesia ha sido una coraza de protección cultural. Hay tesoros que la iglesia ha salvado a lo largo de la historia, porque los curas son gente culta, perdónenme. Y lo digo con propiedad, soy un cura frustrado, quise ser cura. Y lo digo esto siempre. Pero se atravesó una zarca guapa y se acabó la vocación. Trate tu vocación. Y no me quejo, me fue bien. Esa zarca me regaló 2 hijos en los que vi la gloria de Dios literal. Pero los curas son gente culta, por naturaleza. El solo hecho de traducir la Biblia al latín, Por ejemplo, San juntar Jerónimo. 27 libros. Por supuesto. Miren su tarea. Cuando me preguntan a mí, y ese es otro tema interesante, y me van a perdonar los que tengan opinión diferente, cuando me preguntan a mí, y para vos, ¿cuál de todas las Biblias es la mejor? Y yo digo, mira, no es la mejor, pero la que a mí me gusta leer, la que yo disfruto leer, es la Biblia de Jerusalén. Porque es un esfuerzo académico brutal para llegar a esa Biblia. La que yo disfruto, la que yo tengo. Y cuando yo enseño, no en este caso, porque en este caso estoy hablando en términos generales de la Sagrada Escritura, pero cuando yo enseño con la Biblia, uso el texto de la Biblia de Jerusalén. En todas dice lo mismo, no. Porque la palabra, dice Pablo, es una espada. Mi querido padre Guillermo Medina, que ya está en el reino de los cielos también,
cuando nos enseñaba este tema, utilizaba un término latín que me encanta y lo recuerdo. Dios me ha dado ese don de recordar esas cosas. Él se refería y decía, cuando hablaba de las traducciones, él usaba un término que decía, que le había enseñado un cardenal de la curia de Juan Pablo II, traductore traidore, que traducido al indito es traductor traidor. ¿Por qué? Porque las traducciones no pueden ser fidedignas. No pueden ser fidedignas. Sin embargo, es interesantísimo que cuando vemos todas las versiones católicas de la Sagrada Escritura, la idea central es la misma. Dicho de otra manera, pero al final es la misma. ¿Por qué? Porque cuando se hace una traducción, la iglesia va a las fuentes bastante cercanas a los escritos originales. Esas fuentes se llaman códices. Y el Vaticano tiene la mayor colección de códices. Eso sí hay que reconocérselo a la iglesia. A la buena y a la brava se quedó con la mayor cantidad de códices posibles. Andan unos que otros perdidos por ahí que tienen en museos, en otros lugares. Entonces es fácil. Y es interesante que cuando se encuentran nuevas copias, nuevos códices, Isaías por ejemplo, y se cotejan con los códices de los cuales se hizo una X traducción, se mantiene la literalidad de lo dicho. Vuelvo a decir, cuando cerramos el Antiguo Testamento, la palabra que nos debe quedar en el corazón es esperanza. La palabra de Isaías, porque he aquí que te mando hoy un Salvador, Isaías 61:1, que es el texto con el que Jesús lee y dice, hoy se cumplió aquí esta palabra. Y cuando cerramos el Nuevo Testamento, ¿cuál es la certeza que nos debe quedar en el corazón? La certeza de la salvación. Si no, no valió la pena haberme tragado ese montón de libros. Si después de leer la Biblia tengo dudas de mi salvación, se amoló la cosa. Es más, y esto lo digo siempre, yo no tengo ninguna duda, y se lo digo a ustedes, ninguna duda de mi salvación. Ninguna duda. Aún con todo lo pecador que pueda hacer, aún con todo lo que pueda, lo malo que pueda hacer, yo no tengo ninguna duda, porque no depende de mí. La salvación es un don que ya Dios nos dio. Que me toca vivir a mí, y lo decía en El Salvador esta semana. Vivir mi vida de acuerdo a esa salvación. No tanto por mí, sino por vosotros. Porque si de algo estoy obligado yo cuando ejerzo un cargo de liderazgo en la iglesia, es de ser testimonio. Porque les cuento, eso sí va a ser castigado a delitos míos. Pobre de aquel, dijo Jesús, que haga caer a uno de estos mis pequeños. Así que de eso sí me cuido. Es mejor que no haya nacido con una piedra de molino. Otro símbolo sumamente interesante. La iglesia, la Biblia está llena de símbolos. La Sagrada Escritura es un libro exquisito en todos sus sentidos. Recuerdo a una amiga que tenía problemas con su niño porque su niño le gustaba, ya ahora es un adulto, le gustaba el tema de las fantasías, de los cuentos fantasiosos. Y se había metido a leer historias y a jugar juegos de dragones y esas cosas. Y un día me llama preocupada, y me dice, Fernando, fíjate que mi niño, y no tengo nada con qué contrarrestar eso. Y yo, sí tenés. Sí, tenés la Biblia. Mira, hay unos cuentazos que a mi respeto. Imagínate que un hombre levanta el brazo y parte el mar. Buscame un solo juego en el que eso pase. Y le dije, mira, y le di 10 citas de esos cuentos espectaculares. Le di la cita de Jericó, de que marchando cayeron los muros. Por Dios santo. En fin, hay tantos cuentos impresionantes en la Biblia para que entretengamos
Por ejemplo, de David y Goliat se nos ha dicho durante años que murió de la pedrada, ¿verdad? No, no es cierto. Tenemos que volver a releer la Biblia, no es cierto. Dígame. La historia de Sansón y David. Por ejemplo, ahí hay otro cuento que hay que volver a releer. De niños nos contaban ese cuento. Por supuesto. En resumen, esta mañana nos debe quedar claro, vuelvo a decir, cuando cerramos el Antiguo Testamento, nos debe quedar abierta la esperanza en el corazón. Y cuando cerramos el Nuevo Testamento, nos debe quedar clarita la certeza de la salvación. Nos debe quedar claro, clarito, que debemos evitar escuchar esos mensajes de que no son sana doctrina. Si tienen alguna duda, por muy ocupados que estén los curas, y lo digo por experiencia personal, cuando uno se acerca a un cura y le dice, mire padre, que con la Biblia no está duda, siempre va a haber un espacio para atenderlos. Siempre, siempre. Oiga, si un cura, el más ignorante, estudia 9 años de academia, solo para ser sacerdote. No estoy hablando de que además ya debe haber sido bachiller o perito, lo que sea. Y hay curas, como los jesuitas, por ejemplo, que demandan que antes de entrar a la congregación tengan un título secular, que sean ingenieros, abogados, arquitectos. Yo trabajé con los jesuitas muchos años y conozco la congregación muy de cerca. Y mientras están sacando teología en la Universidad de El Salvador, están estudiando otra carrera, algunos están sacando su maestría. Nuestros curas son gente a quien la iglesia forma intensamente. Llevan arte, en su pensum académico llevan música, llevan idiomas, por Dios santo. Miren, nosotros no valoramos y no explotamos la riqueza de los curas. Por muy humildito que vea usted un cura, si ya lo ordenaron, sabe más que 250 pastores juntos. Porque fue obligado a estudiar en la academia. Y mi amado decía, hay que leer acompañado de otros textos. Los rollos del manual. Por ejemplo, escritos por los escénicos, los aleros de Juan, el Bautista. En fin, pudiéramos pasar esta mañana hablando de Biblia porque es un tema que a mí me enciende la sangre, es un tema que yo disfruto tremendamente, intensamente. Pero tengo entendido que hay que seguir. Hay otras cosas que hacer, otros temas que tratar. Así que agradezco infinitamente a los agustinos que me invitan a compartir en el mes de la Biblia. Tengo que volver a Cofradía. Mañana iba a dar el mismo tema, pero para Cofradía, como no sabía que lo estaban televisando, para no repetir lo mismo en televisión, vamos a compartir otra cosa. En Cofradía vamos a hablar sobre los códices, las fuentes de donde traducen los biblistas, que es un tema sumamente interesante también. Así que para quienes nos están siguiendo por televisión, sepan que mañana no va a ser la misma de hoy. A los agustinos. Para los que van a estar allá. Y para los que van a estar allá también va a ser un tema diferente. A los agustinos, muchas gracias por invitarme. Les decía que tengo que ir a Cofradía y regresar a Cofradía porque los agustinos de Costa Rica me pidieron que les graben 4 spots de 4 libros. Así que voy a comentar Tobías, que es el libro más dulce de la Sagrada Escritura. Voy a comentar Isaías. Voy a comentar el Evangelio de Marcos y otro libro. En un especie de 3 minutos les voy a producir mi Cofradía. Ustedes tienen una infraestructura para hacerlo. Así que muchísimas gracias, Padre, por invitarme. Es un gusto. Agradezco a Dios que me traiga a Miguel, que nos ha traído de manera segura manejando por esa carretera. Veo que las hermanas no me tuvieron confianza en Miguel porque yo le dije, no hay más problema, hermana, yo puedo manejar. Y dijo, no, hermanito, no voy a ir a buscar a Miguel. Ella no sabe que yo también he manejado por estas carreteras duras de Honduras desde que era un niño. Y de hecho, cuando voy a ver a mi suegro, me toca subir por el Merendón por otro lado. Más complicado que esto. Me decía mi suegro el sábado pasado que vino a vernos que el viernes se había caído una boqueta en uno de esos abuelos. Trataron de hacer pasar una boqueta y no pasó. Padre, gracias. Queridos hermanos, hoy el mensaje del Evangelio de hoy
les dejó clarito un mensaje. A todos les ha sido dado por lo menos un don. Se los van a cobrar. Si usted no sabe cuál es su don, pregúntele al Señor, y el Señor le va a dar revelación. Y una vez que usted sepa cuál es su don, a ponerlo en ejercicio. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Desde Tomalá hemos compartido este día algunas reflexiones sobre la Sagrada Escritura. Es un buen momento, septiembre es ese momento en el año en el que podemos volver a leer la Escritura, volver a releer la Escritura y tratar de interpretar lo que nos dice Dios en cada una de esas palabras, en cada una de esas letras, de esas oraciones. Es evidente que la Escritura es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, así que cuando la leemos estamos teniendo una conversación entre Él y nosotros, una conversación íntima en la que nos está revelando su verdad. Y la misma palabra dice que al leer su palabra el Espíritu le va a revelar a nuestro espíritu. Por lo tanto, el ejercicio de la palabra es poner a prueba en nuestro corazón la certeza de esa palabra. Este día hemos reflexionado acerca de dos cosas que deben quedarnos claras cuando cerramos cada parte de la Biblia. Cuando cerramos el Antiguo Testamento, nos debe quedar clara una sola palabra, que es esperanza. Y cuando cerramos el Nuevo Testamento, nos debe quedar clara una sola palabra, la certeza de la salvación. Queridos amigos de Cofradía, siempre es un gusto compartir con ustedes estos espacios. Y será quizá el próximo año, porque ya se convirtió en una tradición que en septiembre nos volvemos a ver y les volveré a hacer el mismo examen que les hago cada vez que vengo. ¿Ya leyeron la Biblia? Soy Fernando Aparicio y es un placer compartir con ustedes estos espacios.